Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos. Los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. Así que todo lo que os digan, hacedlo y guardadlo. Pero no hagáis según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos mismos no las quieren mover ni aún con el dedo. Más bien, hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Ellos ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en las sinagogas. Y el ser llamados por los hombres Rabí, Rabí. Pero vosotros no seáis llamados Rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie vuestro Padre en la tierra, porque vuestro Padre está en los cielos, y es uno solo. Ni os llaméis guía, porque vuestra guía es uno solo, el Cristo. Pero el que es mayor entre vosotros será vuestro servidor. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, desde el verso 1 hasta el verso 12, es nuestra lectura para el día de hoy. Mi nombre, Rubén Herrera. Prepare lápiz y papel. Durante los próximos minutos haremos juntos los originales bíblicos y usted. Estamos compartiendo Los Originales Bíblicos y usted. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla, quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en la adoración. Si nos desviamos te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Quiero expresar
Entonces Jesús habló a la multitud y a sus discípulos diciendo: los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. Así que todo lo que os digan, hacedlo y guardadlo. Pero no hagáis según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no las quieren mover ni aun con el dedo. Más bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ellos ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en los banquetes y en las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas, el ser llamados por los hombres Rabí, Rabí. Pero vosotros no seáis llamados Rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis a nadie vuestro Padre en la tierra, porque vuestro Padre está en los cielos y es uno solo. Ni os llaméis guía, porque vuestro guía es uno solo, el Cristo. Pero el que es mayor entre vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estamos en Mateo capítulo 23, desde el verso 1 al versículo 12. Bien, vamos a entrar en una sección bastante curiosa, y antes de ir a algunos detalles y a poder devocionar sobre este pasaje, nos vamos a detener para recordar algunos elementos. Por ejemplo, escribas y fariseos. ¿Quiénes eran estas sectas? Quizás usted recién está entrando hoy por primera vez al estudio, y nuestra intención es proporcionarle algunos elementos de interpretación dentro de los originales. Otra de las cosas que vamos a hacer es seccionar este pasaje de 12 versículos. La primera sección va a ir desde el 1 al verso 7 y luego desde el verso 8 hasta el verso 12. Dos secciones que incluyen la enseñanza. Nos vamos a detener también sobre lo que eran las filacterias o filacterias y también los flecos en los mantos. Nos vamos a estos elementos importantes para la discusión, como los términos rabí, maestro y guía, que tienen una familiaridad pero son distintos en sí mismos. También sobre el concepto de padre en la tierra, porque es algo que también tenemos que tener en cuenta para poder acceder a una sana interpretación del pasaje. Nos vamos a detener también sobre cátedra de Moisés. Así que hay muchos elementos para ver primero, y lo primero también es entrar dentro de el contexto donde el Señor está diciendo lo que Él está diciendo. Jesús describe la religión falsa de los escribas y de los fariseos, y está advirtiendo a los discípulos a no seguir el ejemplo de ellos. Se dirige principalmente a las multitudes y a sus seguidores. Jesús va a observar a los escribas y a los fariseos como sentados en la cátedra de Moisés. Quizás porque lo que el Señor quiso decir es que no fueron establecidos allí por Dios, sino que ellos mismos se pusieron allí a propia cuenta para tomar una posición de honor, una posición de autoridad, o quizás para ir desde ese lugar con pretendida autoridad de interpretar y de enseñar, siendo que ellos solamente en forma teórica la sabían, nunca se habían atrevido a vivirla en profundidad. Bueno, pero de eso vamos a hablar dentro de un ratito. Nos vamos a ir a nuestra pausa. En el regreso vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos. ¿Quiénes eran los fariseos, los escribas? Ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted.
me entrego todo a ti. Te quiero abrazar, te quiero adorar, te puedo sentir, sé que eres real. Tus ojos en mí, mi mirada en ti, solo quiero verte sonreír. Adoro a tus pies, me olvido de todo alrededor, me rindo, me doblo, adoro. Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos. Los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. Así que todo lo que os digan, hacedlo y guardadlo. Pero no hagáis según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Estamos en Mateo, capítulo 23, verso 1 al verso 12, el estudio. Y nos vamos a detener un ratito para hacer un corto repaso de fariseos y escribas. Quizás fariseos para nosotros sea más familiar, lo hemos estado viendo muchas veces, y algunos detalles de los escribas sean interesantes volver a tenerlos en cuenta y a recordar. Dijimos en el bloque anterior que el Señor mencionó que ellos se sentaron en la cátedra de Moisés. Ellos están sentados, dijo. No dijo que fueron puestos por Dios allí. Al parecer, esta impresión del Señor y esta referencia hace notar de que ellos mismos tomaron este lugar sin que nadie les pidiera, o aprovecharon el lugar vacío, o quisieron ir con toda arrogancia, orgullo, a un lugar de posición y de autoridad que nadie les había dado. Pero por oportunidad tomaron y están allí sentados. ¿Quiénes eran los fariseos? Se conocen mayormente porque eran intérpretes estrictos de la ley y porque eran aquellos que también habían adherido a la misma más de 313 mandamientos extras. A ver, había ya de por sí algo importante que eran los 10 mandamientos. Las leyes mosaicas se sumaban también a partir de las leyes de purificación y también a partir de lo que habían recibido como leyes sacerdotales o las leyes en los levitas. Así que había suficiente ya contenido. Pero aún así con eso, los fariseos habían agregado una cantidad enorme de requisitos más, que tenían que ver con 613 reglas en total que ellos se habían elaborado o que a partir de los ancianos se habían elaborado y habían pasado en forma oral. De estas 613, 365 eran prohibiciones y 248 eran mandamientos positivos. Clasificaban a los mandamientos entre grandes y pequeños, y la última gran pregunta que le hicieron al Señor era ¿cuál era el mayor? ¿Lo recuerdan? Eso estuvimos viendo al final del capítulo 22 de Mateo. En los días del Nuevo Testamento, los fariseos formaban el grupo más numeroso de las sectas religioso-políticas. Josefo dice que en el tiempo de Herodes había cerca de 6.000 fariseos. Generalmente se cree que era un partido formal
que empezó durante el periodo macabeo. Este periodo es prácticamente ocupa la última parte de lo que sería el imperio griego. Una vez y tras la muerte de Alejandro el Magno, el imperio se divide y entonces una parte de este imperio dividido cae en manos terribles. De allí surge el levantamiento, la rebeldía de estos insurgentes llamados macabeos. Un hijo de un sacerdote lo levanta el nombre de los macabis o de los macabeos y comienza allí un partido muy fuerte. A partir de esto, parece que allí comienzan los fariseos a surgir. Personas políticas, personas muy celosas de la ley, pero también celosos con una actividad en contra de la dominación presente. Primero fueron los griegos y luego los romanos. Entre los que regresaron también de la cautividad, se cuentan en el tiempo de Nehemías, al parecer, aquellos que dieron parte o origen también a esta secta llamada de los fariseos. Eran conocidos como los hasidín o los piadosos, los leales a Yahweh. Tenían una devoción excepcional a la ley y a las tradiciones, pero eran simplemente hombres que observaban la ley y las tradiciones para ser vistos. Allí estaba o residía el mal de estos religiosos. Los fariseos, llamados los separados. Esta es la traducción para fariseos, separados. Algunos dicen que los fariseos, en su afán de ser tan estrictos y de observar la ley y también los ritos religiosos, se fueron separando más y más y más del común de la gente, al punto que se hicieron muy patriotas y conservadores, más cerrados que los saduceos, pero no tanto como los esenios, quienes llegaron estos últimos a esconderse en cuevas y a vivir una vida asceta. Estos son los fariseos. Ahora nos vamos a los escribas. Los escribas no eran tan políticos como los fariseos, pero eran expertos en la ley mosaica y en la ley oral. Se dedicaban a copiar las escrituras, a interpretar la ley religiosa y aplicarla en la vida diaria. En realidad, la hacían aplicar. Ellos eran muy teóricos, no eran prácticos. Los comentarios de estos escribas proliferaban tanto que ellos terminaban haciendo comentarios sobre los comentarios y alejaban así a la gente de los textos sagrados. ¿Quiénes eran los escribas? Intérpretes, pero eran tan profundos en sus interpretaciones que finalmente terminaban haciendo interpretaciones de las interpretaciones. Bien, fariseos y escribas, personas teóricas o personas que simplemente mostraban una religiosidad que no era genuina, que no era verdadera. El Señor dijo que había que cuidarse de ellos. Lo dijo a la multitud y a sus seguidores. Cuidaos de los escribas y de los fariseos que se sientan en la cátedra de Moisés. La enseñan, la interpretan, parece que la usan muy bien, pero dicen y no hacen. Hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan según sus obras, dijo Jesús. Hoy en día tenemos también esta cátedra de Moisés ocupada por el fariseísmo y por algunos escribas. Gente que se promueve a sí mismo sin que el Señor lo haya llamado a tal actividad, pero que se promueve a sí misma como un religioso imponiendo cosas que ellos mismos no cumplen, enseñando cosas que ellos no practican, y gente que también interpreta y que hoy promueve mucho más lo que logró encontrar que lo que dice el texto bíblico. El Señor habló de ellos y dijo a la multitud y a los discípulos: todo lo que os digan, hacedlo y guardadlo, pero no hagan según sus obras. Porque ellos dicen, pero no hacen. Seguir lo que enseñan y está dentro de la Escritura, pero no hacer según ellos, porque no mueven un solo dedo para cumplirlo. Nuestra pausa, ya continuamos con más originales bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Como la miel que
que destila del panal. Así es tu nombre entre mis labios para mí. Eres el lirio más hermoso de los valles. Eres la rosa de Sarón para mí. Jesús, Jesús, dulce es tu nombre para mí, amado mío. Jesús, Jesús, siento la unción de tu presencia al pronunciar tu nombre, mi Jesús. La ra ra ra, la ra 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 ra. Como la miel que destila del panal, así es tu nombre entre mis labios para mí. Eres el lirio más hermoso de los valles. Eres la rosa de Sarón para mí. Dulce es tu nombre para mí, amado mío. Jesús, Jesús, siento la unción de tu presencia al pronunciar tu nombre, mi Jesús. La, 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 la. Entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos diciendo: los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés. Así que todo lo que os digan, hacedlo y guardadlo. Pero no hagáis según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no las quieren mover ni aún con el dedo. Más bien, hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Ellos ensanchan sus filacterias y alargan sus flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y el ser llamado por los hombres Rabí, Rabí. Estamos en Mateo capítulo 23, desde el verso 1 al verso 12 es nuestro estudio. Y nos hemos detenido aquí para considerar algunas cosas, elementos que son útiles para nuestra interpretación. Ya hemos visto quiénes eran los fariseos, quiénes eran los escribas. Nos vamos a detener un momentito aquí sobre lo que es cátedra de Moisés. Jesús observó a los escribas y a los fariseos que estaban sentados en esto a lo que él llamó cátedra de Moisés. Quizás Jesús no quiso decir que ellos no fueron establecidos allí por Dios, sino que ellos mismos, por su cuenta, con ambición egoísta, se sentaron y tomaron esa posición de honor y esa posición de autoridad. Cátedra de Moisés significa una posición desde la cual estos escribas, estos fariseos, interpretaban y enseñaban la ley de Moisés con autoridad. Vamos al término cátedra. Es un término prestado, es el término que viene del latín catedra o cátedra. Aunque es un préstamo del griego, propiamente significa
Fíjese qué curioso. Butaca o sillón de brazos. También se le llama cátedra al respaldo de la silla corriente o una silla con respaldo. En el original es sella, o el taburete o el banquillo también, que era conocido como el subsellinium. En la Roma antigua, en las clases de los profesores se sentaban en una cátedra, es decir, en un sillón con brazos o en una butaca que poseía brazos. Los muchachos, con una condición menor a la del profesor, se sentaban en lo que se llamaban los subsellium, o pequeños banquillos, donde no tenían espalda, no tenían respaldo. Es por eso que la cátedra pasó a significar el puesto fijo y la condición docente. Moderadamente se ha ido tomando este lugar o esta silla, este sillón, esta butaca, y se le ha ido dándole el significado más correcto. Si bien era un sillón de igual condiciones, lo que en realidad significa es sentarse sobre algo que tiene un respaldo para decir, para emitir algo con autoridad. Es decir, quien da cátedra es alguien que tiene detrás, en sus espaldas, algo firme que lo va a sostener. Hay un estudio, hay una investigación, hay un trabajo previo, hay una trayectoria, hay una seriedad en la presentación, y a eso se le llama cátedra. Mientras tanto, los alumnos, quienes recibían de quien les enseñaba, carecían de este respaldo. Estaban allí sin respaldo en sus sillas, lo que significaba es que todavía no habían establecido una enseñanza firme, no se podían apoyar sobre algo verdaderamente firme. Hay que notar que entonces esta cátedra o este sillón con brazos se ha ido transformando a lo largo del tiempo en algo que originalmente significó no tanto una silla con brazos y respaldo, sino más bien la capacidad para enseñar teniendo detrás un apoyo y en los brazos un lugar donde poder descansar. En el sentido de sillón de brazos, la palabra cátedra aparece en este Evangelio de Mateo, capítulo 23, en el versículo 2, como hemos leído. El Señor dice la cátedra de Moisés. Jesús dice que se sentaban los maestros de la ley, los fariseos, porque observaban la ley de Moisés y la enseñaban al pueblo. Cátedra de Moisés. El Señor dijo, así que todo lo que digan, hacedlo y guardadlo. Los escribas y los fariseos, ellos están sentados en el sillón con respaldo y brazos de Moisés. O en otras palabras, han utilizado el lugar donde Moisés se sentaba para enseñar y ese lugar lo han ocupado ellos. Nuestra pausa, ya volvemos con algunas costumbres de los fariseos como las filacterías y también otras costumbres que se agregan a este pasaje. Estamos en Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Que mi vida siempre sea un reflejo de tu gloria. Quiero respirar tu aliento, conocerte en lo secreto. Y mi corazón, mi mente, te los doy a ti por siempre. Ven y haz lo que tú quieras, seré tuyo hasta que vuelvas. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame y lléname otra vez. Fuego de Dios, quémame hoy, purifícame
Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Me marca el corazón y tú eres todo lo que anhelo y nada se compara estar aquí y cerca de tu altar y no me moveré a saberte a ti aquí esperaré, Señor, aquí esperaré, Señor, aquí esperaré, Señor, aquí esperaré, Señor, aquí para ver tu gloria, para ver tu gloria, eso es lo que quiero, y para ver tu gloria, y para ver tu gloria. Entonces habló Jesús a la multitud y a los discípulos diciendo: los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés, así que todo lo que os digan hacedlo y guardadlo, pero no hagáis según sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no las quieren mover ni con un dedo. Más bien hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Así ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y el ser llamados por los hombres Rabí, Rabí. Esto es Mateo 23 del 1 al 12, que hemos visto hasta aquí. Hemos visto escribas y fariseos y también hemos visto lo que es cátedra. Dijimos, es un sillón de brazos y respaldo sobre lo que se sentaba Moisés para enseñar la ley. Es una palabra en griega que significa justamente esto, sillón. Allí se sentaban los maestros para enseñar, mientras los alumnos se sentaban en bancos que no tenían respaldos. Vamos a ir a otro elemento que aparece aquí en este pasaje, y es filacterias y flecos. Saben que hay algo para considerar en esto, porque nosotros a veces, de nuestra distancia en tiempo y en costumbre, desconocemos lo que es una filacteria. Las filacterias son unas cajitas cuadradas que contenían 4 pequeños rollos o pergaminos donde se encerraba la ley, y lo utilizaban colgándoselo en la cabeza o en la frente los fariseos. El Señor en Mateo 23:5 dice: antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Los hebreos habían adoptado la costumbre de llevar filacterias. ¿Qué es una filacteria? Consistía esencialmente en tiras de pergamino pequeños en que se inscribían en su totalidad o en parte los siguientes textos: Éxodo capítulo 13 del verso 12 al 10 y Éxodo capítulo 11 y hasta el versículo 17, Deuteronomio capítulo 6 desde el 4 al 9 y Deuteronomio 11 del 13
al 21. Las filacterías se usaban en la cabeza o en el brazo. Las tiras de los pergaminos de la cabeza eran 4, en cada uno de los cuales había un texto que antes hemos citado. Éxodo 13, del 2 al 11, Éxodo 13, del 11 al 17, Deuteronomio 6, del 4 al 9, y Deuteronomio del 11, capítulo 11, versículo 13 al versículo 21. Estos fueron colocados dentro de unas cajitas cúbicas de cuero que medían algo así como media pulgada por 1,5 pulgadas y se colocaban justo en la frente para que todo el mundo las observara. Tenían 4 compartimentos, cada uno de estos 4 compartimentos se guardaba un rollo de pergamino y de esta manera se lo ataban en la cabeza o en sus brazos. La filacteria del brazo estaba compuesta por un solo rollo de pergamino en el que estaban inscritos los 4 rollos. A esto se refiere el Señor cuando dice que ellos aumentaban o alargaban las filacterias, es decir, los rollos cada vez los hacían más visibles, los ensanchaban, de manera que cada vez esta pequeña caja de cuero se iba agrandando sobre la frente. Exageradamente habían hecho algo que la ley decía. La ley decía que había que llevarlo y escribirlo en la frente, en sus corazones, en su brazo, en el lugar donde lo podían ver. En realidad, el Señor les había dicho de tenerlo en la mente, de tenerlo siempre presente. Y ellos, de una manera religiosa, tosuda y torpe, lo habían interpretado que había que llevarlo como una especie de amuleto o como una especie de señal en su frente o en su brazo. La filactería del brazo era más exagerada aún que la de la frente. Habíamos dicho la cajita tendría unos 7 centímetros por 7 centímetros más o menos, y ya era exagerado llevar una caja así en la frente, pero más exagerado era el brazo, donde se ataban en forma de cuero desde el dedo del medio, comenzando desde el dedo del medio, por toda la mano y hasta arriba del codo. ¿Qué habían atado allí? Los 4 pasajes que antes les había mencionado. Esto es lo que ellos hacían. Llevaban esto encima hasta el codo y en la frente para que fueran vistos por la gente. La gente común también usaba este tipo de filactería, pero solo en el tiempo de oración. Los fariseos lo hacían exhibir durante todo el día, y a esto enseñó el Señor, cuando dijo que era la costumbre de ellos de ensanchar sus filacterías. Se refería a la ampliación de la caja que contiene y cada vez parecía más ridícula y más pesada. Y también sus tiras que ocupaban cada vez más su brazo. El Señor había requerido a Israel por medio de Moisés, en número 15:28, que la gente insertase en el borde una franja con una cinta de color azul. Pero para los fariseos, ellos a estos flecos los hacían cada vez más largos. A estos flecos los ataban, iban haciendo oración a la manera que hoy se utilizan también los rosarios. Iban agarrando cada uno de estos nudos, iban haciendo sus oraciones. Cuanto más largo era el fleco, más nudos tenía, y ellos aparentaban que eran hombres de oración. Esta era la hipocresía farisea, de hacer cosas para ser vistos. El Señor dijo que había que llevarlo en la frente, cerca del corazón, en su mano, también en sus brazos, pero no había enseñado una moda o colocar allí los pergaminos, sino que había dicho de tenerlo presente en la mente, en el corazón y en las obras. A esto se refería con llevarlo en el brazo, ponerlo por obra. ¿Qué habían hecho ellos? Habían hecho toda una tontería de mostrarlo en forma religiosa, pero nunca habían hecho lo que la ley decía. Llegamos hasta aquí con el estudio bíblico de hoy. Mañana vamos a seguir. Recién estamos viendo algunos elementos para luego interpretar. ¿Nos acompaña? Estos fueron los originales bíblicos y usted.
Dispuesto estoy a escuchar tu dulce voz, tu voluntad, hacerla viva en mi carne, oh Jesús. Dispuesto estoy a recibir tu bendición, tu sanidad. Mi corazón necesita más de ti. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar en señal de rendición. Quiero postrarme ante tu altar para tu nombre exaltar, mi Jesús. Dispuesto estoy a escuchar tu dulce voz, tu voluntad, hacerla viva en mi carne, oh Jesús. Dispuesto estoy a recibir tu bendición, tu sanidad. Mi corazón necesita más de ti. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar en señal de rendición. Quiero postrarme ante tu altar para tu nombre adorar, mi Jesús. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar en señal de rendición. Quiero postrarme ante tu altar para tu nombre adorar, mi Jesús. Confíame de tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar en señal de rendición. Quiero postrarme ante tu altar para tu nombre adorar. Quiero postrarme ante tu altar. Oh, la gloria y honra sea a ti, Jesús. Dispuesto estoy a escuchar tu corazón, mi amado Dios, aquí estoy, mi amado Señor. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y Usted,
Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.